Hola, ¿qué tal mi gente? En el capítulo de hoy os voy a explicar uno de mis temas favoritos de toda la historia de España. Así que pegad bien el ano al asiento porque hoy en Quinto Milenio, la Guerra Civil Española. Antes de empezar, me imagino que todos los que seáis de aquí conoceréis más que de sobra la Guerra Civil. Es más, seguramente tendréis a lo mejor algún abuelo o familiar que incluso luchó en la propia guerra. Pero para los que no seáis de aquí o no tengáis ni puta idea de lo que va esto, os introduzco un poco el conflicto. Para empezar, cabe decir que la guerra civil fue la catástrofe más grande a la que se enfrentó España en el siglo XX y posiblemente en toda su historia, ya que acabó con la vida de más de 600.000 personas y sumió al país en una profunda miseria. Pero ¿cómo empezó toda esta mierda? Pues, para empezar, como siempre, España llegaba tarde a todo. Y mientras el resto de países de América y del viejo continente se modernizaban, aquí seguían yendo al trabajo en burro. Y este atraso se mantuvo durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX, donde la República, como vimos en el capítulo anterior, sí que intentó industrializar España, pero al final la gestión fue una mierda, todo el mundo se peleaba, nadie estaba contento y el plan le salió un poco como el culo. Lo que causó que el país se dividiera en dos: los republicanos, que apoyaban a la República, los rojos, y los que querían derrocarla, que apoyaban la sublevación que se hizo contra el gobierno, los fachas. Y al final, como unos querían unas cosas y otros otras, pues eso, el país se acabó dividiendo, y no solo ideológicamente, sino que también geográficamente, dando lugar a las conocidas dos Españas que estarían dándose de piñas durante 3 años. A día de hoy también mucha gente se pregunta cómo era posible que hubiera personas que apoyaran una dictadura. Pero recordad que pues en ese momento los partidos democráticos en Europa estaban en una gran crisis, por lo que las dictaduras entraron en auge, estaban de moda básicamente. Teníamos por ejemplo la Alemania nazi con Hitler, Italia con Mussolini y la Unión Soviética liderada por Stalin. Así que la República pues lo tenía bastante jodido a la hora de encontrar apoyos. Pero bueno, habiendo resumido por encima todo el conflicto, vamos con lo bueno, empezando por el golpe de estado que dio comienzo a la guerra. Como ya os podréis imaginar, la idea de acabar con el gobierno de la República llevaba cociéndose bastante tiempo. Y cuando todos los partidos de izquierda se juntaron en el Frente Popular y ganaron las elecciones, la cosa empezó a organizarse más y muchos militares ya pretendían un golpe de estado. A los sectores conservadores tampoco les hizo mucha gracia que la izquierda llegase al poder, así que empezaron a maquinar contra la República. Y es que ni los propios republicanos se ponían de acuerdo, ya que los sindicatos y los partidos obreros seguían con sus manifestaciones, exigiendo más y mejores reformas como las de primer bienio. Así que, pues, si ni ellos mismos se ponían de acuerdo, imagínate con los demás. Pero en sí el golpe como tal no empezó hasta que dos notas se cargaron de un tiro a Calvo Sotelo, un político que había participado en el gobierno durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero al puto calvo este no se lo cargaron así porque sí, ya que fue en respuesta al asesinato del teniente Castillo. ¿Y quién era este inútil? Pues era otro político, pero esta vez de izquierda. Y claro, como los fachas matan a un rojo, pues ahora los rojos matamos a un facha. Pero el problema de combatir el fuego con fuego es que el mundo se llena de humo, y esto es lo que pasó con España tras estos crímenes. Los dirigentes de la República ya se olían que en cualquier momento iba a comenzar un golpe, así que mandó a los generales que les veía así más cara de traviesos y los envió fuera de Madrid, del centro de España. Franco lo mandó a África y a Mola al norte del país. Pero ¿qué pasó? Que esto nos sirvió una mierda, porque claro, aunque estén en otra parte, estamos en el puto siglo XX. Hay barcos, hay aviones, hay radios, así que varios generales comenzaron la sublevación contra la República, a pesar de que hubiesen mandado a los generales lejos. La sublevación empezó el 17 de julio en Marruecos y se fue extendiendo por gran parte del país, pero al contrario que el golpe de Primo de Rivera, había mucha parte de la población que apoyaba a la República, así que el golpe no triunfa, pero tampoco fracasa, porque mucha otra parte de los españoles sí apoyaban la sublevación.
por lo que pues el país se quedó dividido totalmente, como ya dije, geográfica e ideológicamente, pero también se dividieron los grupos sociales, las familias, los amigos, los recursos, todo. Así que España quedó un poco así. El golpe triunfa en Marruecos, Córdoba, Granada, Cáceres, Castilla y León, Galicia, Navarra, Álava, Aragón y las islas, excepto Menorca, por lo que esa parte quedaba controlada por el Ejército Nacional. Y el resto de España, como gran parte de Castilla, Badajoz, también alguna parte de Navarra, la cornisa cantábrica, País Vasco, el resto de Andalucía y todo el Levante, desde Murcia hasta Cataluña, se mantuvo controlada por el momento por el ejército republicano. En cuanto a extensiones, la diferencia de territorio no era tan grande, pero por supuesto un territorio pues no vale lo mismo que otro. No es lo mismo conquistar Guarromán de Jaén al puto Madrid. La España republicana es la que contaba con las zonas industriales más desarrolladas, que estaban en el País Vasco, en Cataluña y Madrid. Y como era en el ejército oficial del gobierno, pues tenían a su favor tenían la minería, la flota y la aviación. Aunque como muchos de los altos mandos se habían ido al otro bando, tampoco tenían mucha idea de utilizar estos medios. La España nacional, por su parte, contaba con las zonas agrícolas, es decir, el campo, cosa que pues parece bastante cutre frente al ejército republicano. Pero recordemos que la mayoría de altos mandos se pasaron al bando nacional, como ya he dicho, y teníamos aliados. La Italia fascista, que envió tropas y armas a España, la Alemania nazi, que ayudó a los españoles a cruzar a la península desde África y que mandó su famosa Legión Cóndor, y Portugal, que envió petróleo y armas desde sus fronteras, apoyaron al bando nacional. Así que los republicanos, para que no les abrieran el culo, pidieron ayuda a los soviéticos a cambio de las reservas del Banco de España. Básicamente todo el oro y la fortuna que había recolectado España durante siglos de esplendor se lo dieron a los rusos para que enviaran 4 tanques mal contados. Que sí, que vale, que muy bien, que les dieron petróleo, armas y accesorios militares para organizar todo, pero bueno, no les sirvieron para nada, así que a nadie le importa lo que hicieron. Lo que sí que no le importa a nadie, aparte de esto, fue la colaboración que tuvo México con la República, ya que pues tampoco envió nada, en realidad fue una ayuda testimonial, así que no es muy relevante. También se me olvidó comentar que en el bando nacional hubo voluntarios portugueses e irlandeses que apoyaron la causa, a los que también se unieron tropas marroquíes, pero estos no eran voluntarios, sino eran mercenarios. Es como el grupo Wagner de Rusia, pero moros. La gracia es que en un principio de todo se firmó un comité de no intervención para que ningún país extranjero apoyara a ningún bando y que la guerra no se internacionalizara. Pero los dos bandos se lo pasaron por los huevos y al final acabó llegando ayuda de muchas partes. Y ya que sabemos más o menos con lo que contaba cada ejército, me queda por comentar quién apoyaba a quién en el país. Pues bien, el bando nacional fue principalmente apoyado por la Iglesia, los falangistas, los monárquicos, los terratenientes y gran parte del ejército, mientras que el pueblo llano, los trabajadores socialistas, anarquistas, comunistas y los intelectuales principalmente apoyaron a la República. Pero claro, por supuesto, como todo en la vida, las cosas no eran o blanco o negro. Había gente que no se decidía por un bando u otro, o simplemente se la pelaba a quien gobernara y quería vivir feliz y tranquilo en su campo. Y esta gente pues se quedó repartida por toda España, tanto por la zona de un bando como por la del otro, y en bastantes ocasiones pues cualquiera de los dos bandos aplicaba la regla de o estás conmigo o contra mí, y los encarcelaban o los fusilaban, aunque no tuvieran nada que ver con el conflicto, lo que muchas veces les obligaba a tirar por un bando aunque no compartieran sus ideales. Una vez establecidos los dos territorios, los nacionales pusieron a Madrid en el punto de mira, ya que querían conquistar esta ciudad lo más rápido posible,
Así que en julio del 36 comenzó el avance hacia Madrid, donde Franco se acercaría a la capital desde el sur con el ejército de África y Mola desde el norte con los requetés navarros, que eran una organización paramilitar carlista del bando nacional. Y si yo tampoco entiendo cómo cojones siguen aquí, supongo que dicho malo nunca muere y yo creo de verdad que es que de los carlistas no nos vamos a librar nunca. Los odio, les he cogido una tirria espectacular, pero bueno, vamos a seguir. El plan básicamente es hacer un gangbang a Madrid y que la guerra pues acabe cuanto antes. Pero las cosas no iban a ser tan bonitas. Por la parte del sur, en Andalucía occidental, la cosa fue bastante bien. Por ejemplo, el general Queipo de Llanos se sublevó en Sevilla logrando triunfar. Y también consiguieron tomar Badajoz con el objetivo de conectar la parte más occidental de España con las tropas de Mola del norte, que no habían salido muy bien parados de Pamplona. Cuando ya estaban prácticamente a punto de llegar a Madrid, Franco se dio cuenta de que tomar la capital no saldría rentable porque estaba defendido a más no poder. Así que decidió dejar la toma de Madrid en tareas pendientes y tomar Toledo y el Alcázar. Y aquí, como curiosidad, para los que no lo sepáis, el Alcázar es como una fortaleza, ¿vale?, que está ahí en mitad de Toledo, donde soldados nacionales se atrincheraron contra los republicanos. Y estos, para hacer que salieran y se rindieran, secuestraron al hijo del general que estaba allí, el general Moscardó, y dijeron que o salía o se cargaban a su hijo. Y el general fue con sus dos huevos bien puestos y les dijo a los republicanos que les den por culo, y a su hijo le dijo literalmente que esté orgulloso porque morirá por España. Así que, pues, los republicanos se cargan al niño y no consiguen que el Alcázar se rinda. Y al final, como Franco llegó a Toledo, el Alcázar nunca llegó a caer, por eso es un gran símbolo del ejército nacional. Volviendo al plan con Madrid, a partir de noviembre del 36 empieza el intento de ataque a la capital, tanto por el norte como por el sur. En respuesta a esto, los militares republicanos, las milicias políticas y las brigadas internacionales, que fueron voluntarios extranjeros que apoyaron a la República durante la guerra, no solo como soldados, sino también como ayuda humanitaria, pues defendieron a capa y espada la capital. Incluso el gobierno de la República entregó armas a los sindicatos obreros y esta gente para que defendieran todo el sitio. Y lo consiguieron. Las tropas nacionales se retiraron del lugar y decidieron cambiar de estrategia. Su objetivo ahora era aislar Madrid para cortar todas sus comunicaciones y la llegada de suministros, principalmente con Valencia. Para ello llevaron a cabo dos maniobras. La primera acabó causando la batalla del Jarama, donde los sublevados fueron detenidos por los republicanos, y la otra la batalla de Guadalajara, donde nos vino a ayudar el ejército italiano, que fue totalmente arrasado por el ejército de la República. Los nacionales habían intentado de todo para hacerse con la capital, pero los republicanos les estaban pegando la paliza de su vida, así que Franco decidió que lo mejor era abandonar el frente de Madrid y trasladar la guerra a otras zonas. Él mismo sabía que si caía la capital tenía ganada la guerra, y que un cambio de estrategia como este conllevaría alargarla durante más tiempo, lo que se traduce en más muerte y más destrucción, pero se la peló y prefirió eso a la derrota. Así que ahora su objetivo era la cornisa cantábrica, empezando por el este y acabando por el oeste. En esta ofensiva lograría conquistar ciudades como Guipúzcoa, Santander, Asturias y Vizcaya. Y aquí, en Vizcaya, concretamente en el pueblo de Guernica, fue donde se produjo el primer bombardeo aéreo a una población civil. Como ya os dije, Franco y Hitler eran amiguis, entonces Franco pidió ayuda a los alemanes para que bombardearan los puntos claves que les ayudarían a conquistar la zona. Sin embargo, las bombas, en vez de ir a los puentes o a cualquier otro edificio militar, fueron a las casas, a las escuelas y a todo lo que hubiera en ese pueblo. Principalmente se teoriza que los alemanes hicieron esto para probar la capacidad destructiva de sus armas antes de la inminente Segunda Guerra Mundial. Este acto atroz de la toma de Guernica, pues Pablo Picasso la inmortalizó en su famoso cuadro, que seguramente habréis oído hablar de él. Por supuesto, los republicanos sabían que la zona de la cornisa cantábrica era clave en la guerra, así que trataron de ralentizar
la caída de la Franja Cantábrica, liberando batallas como la de Belchite y Brunete, que no consiguen parar la conquista. Pero a todo esto, ¿por qué Franco decide enfocarse en la cordillera Cantábrica? Pues si recordáis bien, ¿vale? Os comenté que España, industrialmente hablando, estaba en la mierda, y los únicos focos industriales estaban precisamente en esa zona. Así que ahora el bando nacional tenía en sus manos numerosas fábricas para fabricar más armamento. Yéndonos a los frentes del sur, Málaga también acaba cayendo en el poder del bando nacional, y por el noroeste del país los nacionales consiguen un gran logro que fue decisivo en la guerra, y fue dividir el territorio republicano en dos, aislando a Cataluña. El otro bloque de resistencia republicana que había se encontraba en la zona que era la que iba desde Madrid hasta la parte sur de Valencia, y que contaba con gran parte de Castilla-La Mancha, siendo estos dos puntos lo único ya que quedaba del territorio dominado por la República. En este punto el bando republicano estaba de mierda hasta las orejas, y como ellos también sabían que la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina, pidieron ayuda al resto de democracias internacionales como Francia e Inglaterra, para que ayudaran en la guerra y así unir el conflicto con la guerra mundial. Los republicanos cuanto menos eran gente soñadora y pensaban que estos iban a hacer realidad, que iban a llegar la ayuda extranjera y que iban a remontar, van a ganar la guerra y todos felices. Tenían mucha fe ellos, así que el gobierno de la República decide realizar una gran y prácticamente última ofensiva en el este. La batalla del Ebro, que fue la más sangrienta de toda la guerra civil española. Se trataba de una incursión rápida y por sorpresa que los republicanos harían desde Cataluña hasta la otra orilla del Ebro que daba con el territorio nacional. Al principio los republicanos lograron un avance de sus filas importante, llegando incluso a la otra orilla, pero Franco no dudó en contraatacar y los republicanos tuvieron que retirarse. Obviamente creo que no hace falta que diga que la ayuda internacional nunca vino y a pesar del éxito inicial la batalla del Ebro fue un completo fracaso. Por lo que el final de la guerra con la victoria nacional estaba más que cantado. Y como les había follado bien duro en el río, Franco decide emprender la ofensiva sobre Cataluña. Ofensiva que Franco pensó que sería complicada, pero al final acabó cayendo bastante fácil. En enero del 39 ya habían tomado Barcelona y Girona acabó cayendo en febrero. De esta forma, ahora la República solo se veía reducida a la zona del centro-este, formada por el triángulo que va desde Madrid hasta Valencia y hasta Almería. En vista de esta situación, el propio gobierno de la República pues empezó a pelearse. Por un lado, el jefe del gobierno, Juan Negrín, y los comunistas querían continuar resistiendo, mientras esperaban pues el apoyo de los aliados. Por otro lado, los anarquistas y la parte moderada de los socialistas defendían que la guerra ya estaba perdida, que se dejaran de gilipolleces y que hicieran un acuerdo con el bando nacional para no acabar tan jodidos. Al final, en marzo del 39, el coronel Segismundo Casado lideró un golpe de estado contra el gobierno de la República. Este era un propio republicano que pues ya estaba cansado de la guerra, veía que no había nada que hacer y quería acabar ya con tanta muerte y eso. Así que tras el golpe puso fin a la política de resistencia y ordenó la rendición de Madrid. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hasta ahora os he explicado el avance de la guerra territorial, el tema de las batallas y todo el rollo. Pero no os he contado el avance político dentro de todo este periodo. Han sido 3 años y obviamente la política ha ido cambiando. Así que en vez de rejuntarlo todo como tenía pensado y que sea un poco más lioso, pues lo divido. Ahora os acabo de comentar el avance bélico, desde el golpe hasta que se rinde Madrid, y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el avance político. Para empezar, nos remontamos al 36, cuando estalló la guerra, el Estado se destruye, tanto en la zona nacional como en la republicana. Y en estos 3 años, pues su misión va a ser crear un nuevo Estado
en sus respectivas zonas a la vez que lidian con la guerra. En la zona nacional el Estado de la República desapareció drásticamente y van a crear poco a poco otro que irá caracterizado por la concentración del poder, la militarización y la disciplina nacionalista católica, que son conceptos bastante parecidos a lo que luego será la dictadura franquista. Al principio iba a ser Sanjurjo el que liderase a los nacionales, pero la palmó y los dejó sin un jefe claro. Cuando el golpe comenzó y vieron que ni había triunfado ni había fracasado, se creó una Junta de Defensa Nacional, en la que participaban pues las caras más importantes de la sublevación. O sea, Franco, Mola, Queipo de Llano, Cabanelas, Dávila y Saliquet. Lo primero que hicieron los tontos estos fue nombrar a Franco jefe del mando militar, ya que en vista de sus triunfos en África era el más apto para el trabajo, ya que Franco era muy buen militar y era coleguita de Hitler y de Mussolini, así que ya tenían ese apoyo de su lado. Estas juntas nos vendían la guerra como una cruzada por la religión, la patria y la civilización. Así que nombraron a Franco generalísimo de los ejércitos y ahora también jefe del gobierno y del Estado. Así que en septiembre del 36 todos los poderes estaban concentrados en Franco, quien se dispuso a institucionalizar el régimen en el país, tomando dos iniciativas principales: crear un partido único y nombrar un consejo de ministros. Recuerdo que todo esto mientras se da lugar la guerra, o sea, está librando una batalla, pero a su vez hay cambios políticos. Para su nuevo y único partido, juntó a falangistas, carlistas y lo que quedaba de la CEDA para crear la Falange Tradicionalista de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista, o para abreviar, la Falange de las Jons. Franco estaba empezando a atribuirse el dominio del país y compartía en cierta medida ese dominio con sus aliados militares, falangistas, monárquicos, etc. Y este gobierno que fue creando es el que sentó esas bases del nuevo régimen franquista, ya que poco a poco pues fue institucionalizando sus ideales. Y como buena dictadura que se precie, tenía sus normas. Primeramente, toda la prensa pasa por una exhaustiva censura, todos los partidos de izquierdas a tomar por culo y se suprime el derecho de reunión y asociación. El único partido que puede haber es el de la Falange de las Jons, y los únicos símbolos políticos permitidos eran el falangista, ya sabéis, las flechas cruzadas y el yugo, y el carlista, la cruz de San Andrés. Si alzabas otro símbolo o lo que sea, a tomar por culo, te fusilamos. También todas esas mierdas de la reforma agraria que hizo la República, que os comenté en el capítulo de la República, pues las suprimieron. Las tierras incautadas se devolvieron a los antiguos propietarios. Por eso los terratenientes estaban a favor del franquismo, porque les convenía. También la fuerte represión que había en contra de los que tenían ideales republicanos dio poder al régimen, ya que la gente veía que con que tuvieras la más mínima cosa que ver con el bando contrario, te mataban. Entonces empezaron a ver al régimen como una fuerte autoridad. Y por ningún momento, ¿vale?, os penséis que durante la guerra el bando nacional era el único que fusilaba y encarcelaba a los del bando contrario. Los republicanos también cometieron actos atroces en la guerra, porque muchas veces pues hay gente que está muy desinformada y piensa que los nacionales eran los únicos malos, los únicos que mataban, que violaban, pero no. En una guerra, y aún más en una guerra civil, no hay un bando bueno y un bando malo. Todos hicieron cosas malas. Los republicanos quemaron iglesias, destruyeron monasterios, mataron curas, hicieron también muchas cosas como las que os conté en el capítulo de la República, que mataron a un montón de manifestantes. Pero la diferencia principal es que el bando nacional institucionalizó esta represión. Básicamente lo hizo como legal, porque era más sistemática y siguiendo órdenes de autoridades militares, además de que nadie hizo nada para pararla. Llegaron incluso a crear una ley en el 39, la Ley de Responsabilidades Políticas, que creaba tribunales para juzgar a las personas que tuvieran algo que ver con los partidos o los sindicatos de izquierdas. Y la mayoría de estos, pues la mayoría de gente que se enfrentaba a estos juicios fueron fusilados o encarcelados, ya que los acusaban de rebelión militar y de traición a la patria. Así que básicamente esta es
la mayor diferencia. Durante la guerra hubo represión por parte de ambos bandos, pero al acabar los fascistas institucionalizaron la represión. Ahora, la pregunta que a veces me hago y a veces se hace la gente es, ¿de haber ganado los republicanos hubieran hecho igual? Por mi parte, yo creo que juicios y encarcelamientos hubiera habido igualmente. Fusilamientos, yo creo que no, porque no es algo que cuadre tampoco con la ideología que tenían ellos, pero sea como sea, no creo que lo averiguemos nunca, aunque posiblemente, viendo con lo que hicieron con los manifestantes, también podrían haber llegado a hacer lo mismo. Así que, pues antes de tirar por un bando y otro, hay que conocer los dos puntos de vista y pues había gente que le venía bien uno, había gente que le venía bien otro. Eso ya depende, no hay uno bueno ni uno malo, ya te digo. Y todo esto que os he contado, pues es cómo evolucionó la política en el bando nacional. Ahora vamos con el bando republicano, que también tiene lo suyo. En muy resumidas cuentas, era todo lo contrario a lo del bando nacional. En vez de concentrar el poder en una persona, lo dividían e iban debatiendo políticamente. Hasta aquí bien, lo malo es que el bando nacional había orden, había disciplina militar, y aquí el ejército estaba totalmente desorganizado, mientras que en el bando nacional estaba unido. La república estaba completamente dividida, cosa que seguramente hizo que perdiera la guerra, ya que, como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza, era la unión contra la división. Así que desde un primer momento estaban ya prácticamente sentenciados. Al iniciar el golpe, la España republicana nombró a Giral como jefe del gobierno, mientras que los partidos obreros y sindicatos pidieron armas para combatir la rebelión. Por tanto, desaparece el ejército tradicional, ya que la mayoría de altos cargos se habían pasado al otro bando, así que se empezaron a crear milicias armadas y el gobierno comenzó a controlar los principales medios de producción, las tierras y las fábricas. Y como ya he dicho, se llevó a cabo una potente represión sobre políticos y personas sospechosas de haber colaborado con los sublevados, sobre todo a miembros de la Iglesia. Dentro de la propia República había sectores que planeaban una revolución a la vez que se abordaba la guerra, ya que cuando se destruyó el poder del Estado empezaron a salir a la luz poderes locales, porque no había un poder superior que controlara y mandara a los demás. Así que Giral, viendo que era totalmente imposible crear un ejército y habiendo perdido el poder central del Estado, se cagó encima y dimitió. Largo Caballero, que os sonará también, lo sustituirá y creará un gobierno más concentrado con ministros socialistas, republicanos, comunistas y más partidos como miembros de la UGT y la CNT. Básicamente era un gobierno en el que todos los partidos leales a la República estaban unidos y hacían frente a la rebelión. La primera vez que el Ejército Nacional trata de entrar a Madrid, pues los miembros de este gobierno se cagan también encima y huyen a Valencia, aunque al final la capital pues no acaba cayendo. Se forma entonces un nuevo gobierno dirigido por Juan Negrín, con socialistas, republicanos, comunistas, pero esta vez van desapareciendo los sindicatos. Este nuevo gobierno se traslada a Barcelona y empieza a plantear objetivos como, por ejemplo, concentrar todo en resistir y no tanto en atacar, y buscar en la medida de lo posible acabar la guerra con una forma negociada, de modo que cuando acabase se siguiera manteniendo la república mediante unas elecciones que, vamos, no se lo creían ni ellos. También pedían un plazo de tiempo para que la gente del bando se exiliara, muchas cosas que no se lo creían ni ellos. Tenían mucha fe, ¿eh? Eso hay que decirlo. Al final, obviamente, Franco no hizo caso a esto. Y aquí es donde nos quedamos. Pierden todas las últimas batallas, dentro del gobierno se pelean sobre si seguir luchando o no, Franco les dice que se vayan a negociar con su puta madre y al final, pues eso, donde nos quedamos. El coronel Casado se rebela contra el Estado y hace que Madrid se rinda. Así, finalmente, el 28 de marzo, las tropas nacionales entran a Madrid y posteriormente a Almería. Tras esto, el 1 de abril, Franco firmó el último parte de guerra, donde textualmente escribió lo siguiente:
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Españoles, la guerra ha terminado. Por supuesto, el final de una guerra no es solo decir una frase y que de pronto la gente deje de dispararse y pare la muerte y el hambre. Desgraciadamente, la guerra deja consecuencias que son casi tan horribles como el propio conflicto en sí. Primeramente, como dije al principio, en este periodo perdieron aproximadamente la vida entre 500.000 y 650.000 personas. Esto entre acciones de guerra, represión y violencia. Pero si sumamos las muertes por enfermedades, hambre y desnutrición, la cifra superaría el 1.000.000. Y como es lógico, pues la natalidad bajó brutalmente. Más o menos 500.000 españoles se fueron del país. Normalmente la mayoría pues se iba a Francia o a Latinoamérica. La verdad es que Francia pues no era muy buena idea, porque los que sepáis un poco más de historia sabréis que en pocos años después los nazis tomarían toda Francia, así que la verdad ya me jodería huir de un régimen fascista y encontrarme con otro un par de años después. Fue por esto, de hecho, por lo que muchos españoles acabaron en campos de concentración alemanes, porque se iban al exilio en Europa, que fue dominada después por los nazis. De hecho, hay una película bastante guapa sobre esto que se llama El fotógrafo de Mauthausen, de Mario Casas. La verdad os la recomiendo, si queréis verla está en Netflix. Si es que aún lo podéis ver, porque a mí los hijos de puta, con su política de mierda de quitar las cuentas compartidas, pues ya no puedo verlo. Así que bueno, si lo tenéis, echadle un vistazo que está bastante bien. Aparte de las numerosas bajas, lo peor de la posguerra fue la represión, ya que cuando el conflicto terminó no hubo paz y armonía, sino que el bando ganador sometió al perdedor, y comenzó a apresar y a asesinar a cualquier persona que hubiese tenido algo que ver con la República o que fuese ligeramente sospechoso. También se despidió a mucha gente de ciertas profesiones que hubiese confabulado con los rojos, por ejemplo a los políticos o a los profesores que dieran clase durante el periodo de la República. Económicamente hablando, el país quedó arruinado y destrozado, sobre todo en las regiones que sirvieron de frente de batalla, ya que en la guerra se cargaron infinidad de viviendas y de construcciones, lo que hizo que el nivel de vida bajara increíblemente y que no se recuperara hasta décadas más tarde. Durante este periodo también hubo una enorme falta de productos de primera necesidad, lo que llevó al racionamiento y a la vuelta a la vida rural. En cuanto al ámbito político, la guerra dejó por los suelos el sueño modernizador y democrático del país, ya que cuando Franco ganó la guerra se instauró la España franquista, una dictadura militar que duraría 40 años, pero eso ya lo veremos en otro momento. Finalmente, culturalmente hablando, el franquismo puso fin a lo que conocemos como la Edad de Plata de España, que fue el periodo del primer tercio del siglo XX. Esto fue porque en esa época teníamos grandes artistas, escritores, catedráticos, científicos que desgraciadamente tuvieron que abandonar el país por la instauración del régimen. Ya os dije que los intelectuales, la mayoría apoyaban a la República, entonces se tuvieron que pirar. Básicamente hubo una fuga de cerebros brutal. De hecho ahí tenéis otra peli que se llama así, Fuga de Cerebros. Esta igual no es tan histórica, pero bueno, está guapa igualmente. Así que pues también os la podéis ver. Volviendo al tema que me enrollo más que una puta persiana, la reforma en la educación que hizo la República obviamente se paralizó y la educación volvió a ser católica. También hubo numerosos daños al patrimonio cultural que, bueno, los que viváis aquí en España y en la mayoría de países de Europa, el continente está petado a catedrales, iglesias, monasterios y esas mierdas, y muchas de ellas pues son arquitectónicamente espectaculares y son consideradas patrimonio. Pero en la guerra civil a los republicanos pues no les hacía mucha gracia el tema de la religión católica, entonces se dedicaron a lo que os dije, matar curas, monjas y sobre todo a quemar o a destruir todo tipo de símbolos religiosos, entre ellos iglesias. Entonces muchas de estas, que son patrimonio, pues ardieron o fueron destruidas. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, por fin acabamos. Me parece que ha sido bastante larguillo, pero bueno, pues al final es un tema muy importante y que tiene mucho de lo que hablar. Entonces pues era bastante lógico que
se extendiera más. Además, ya os he dicho que es de mis favoritos de toda la historia, me encanta el tema. Y pues por eso lo he desarrollado un poco más. Os adelanto ya lo que viene después de esto, ¿vale? Porque ya sé que he estado una semana sin hacer ningún capítulo, así que bueno, os lo adelanto como sorpresa. Después de esto, en la historia, os voy a traer un capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial, que no es historia de España, pero bueno, es historia del mundo y al final va muy de la mano con la Guerra Civil. El 39, que es cuando acaba la Guerra Civil, fue el mismo año en el que empieza la Segunda Guerra Mundial, así que tenéis por una parte ese capítulo y después otro capítulo sobre el franquismo, que será ya pues lo que va después de esto. Franco gana la guerra e institucionaliza su régimen. Así que bueno, os dejo ya tranquilos. Gracias por escucharlo, porque ver vais a ver poco. Y adiós.